puede ser generado en la cámara de una fuente estándar de radio que es bien caracterizado de uranio natural, y ahí sí saca una cita. Hasta, quiere decir que nos estamos diciendo una forma de hacer las cosas. Ustedes que saben de lo detrás, ¿es la única manera de hacerlo? ¿Con una cámara que tenga radio? ¿O hay otros métodos? Pero que tenga radio, así como lo ves, ¿no? Tiene que ser así. ¿O es la única manera en el mundo? No, hay otras Entonces, formas. está hablando de una técnica de las tantas que hay. Y ahí cita. Sí, exacto. ¿Tú qué es el tercer hecho tuyo? Si es más específico. En este marco, el almacenamiento de energía junto con las redes de energía se perfila como la piedra angular tanto en los sistemas energéticos contemporáneos de carácter centralizado como también en los flamantes sistemas de generación distribuida y en el creciente mercado con motor eléctrico. Es demasiado largo. ¿Está en español? Esa es la opción. En español tenemos que darle la vuelta a la cosa. Es demasiado largo cuando hago la composición. Eso lo puedo dividir en 3 pedacitos o en 2 secciones y ser más breve. Pero si lo quiero poner en inglés, tendría que ser mucho más breve. Decir lo mismo, pero que ser más breve. Pero vean lo que él mencionó. ¿A alguien le sonó familiar lo que dijo? No, porque ya vamos en el tercer hecho y no tiene que ver con mi disciplina, entonces ya tengo que. Ya es mucho más específico. Ya no me es tan familiar. Pero el primer hecho que se ha leído aquí, casi todos estaremos de acuerdo, como que es de sentido común. Ese es un poco el... Bueno, voy a continuar más contando los hechos. ¿Cuántos hechos tiene su introducción? Cuenten las frases que tiene la introducción, las oraciones. Hasta que terminamos. ¿Cuántas oraciones hay? En el primer párrafo. Nada más en la introducción. En toda la sección de la introducción, toda la sección de la introducción. Así contar. Una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, 4 oraciones. El mío tiene 10. 10 frases. 10 frases. No podemos construir 10 frases en una introducción. Ya, la podemos construir. Temas para mañana. Todo el mundo con su introducción. 10 oraciones. Condición: de lo general a lo particular. Yo te voy a regresar porque hay que analizar una parte de esta estructura todavía. Alguien que tenga más de 10 o menos de 10. Más de 25. 25 oraciones. Sí. 7. Uy, eso me gustó. ¿Alguien más o menos? 14. Esos los neutrónicos se escriben así. Usan muchas oraciones. Y bueno, particularmente en este veo que cada oración tiene una cita. Casi la mayoría. ¿Alguien más que tenga un número distinto a 7, 10, 14 o 25? 11. 13. 18. ¿Dónde están ustedes? No, yo digo que 14. Ah, 14. 17. 17. 16. Ah, 16. ¿Alguien que supere los 20? Aquí creo. ¿Cuántas? Más de 26. Más de 26. Sí. Pero más de 26. Sí, más de 26. Y menos de 30. Ah, no, más de 26. Son 2 hijos. ¿Desde qué es lo más No, común? también, no me detecto. ¿En dónde está el número mágico? No hay número mágico. Pero si le dejamos, a ver, como ejercicio para mañana, traer 15 frases, 15 oraciones, sacadas de los artículos que ustedes ya descargaron, parafraseadas, no la traduzcan, tal y como está en inglés, quiero poner, y luego lo escriben, lo parafrasean para que no sea plagio. 15 oraciones, y me las acomodan en orden jerárquico, de la más general a la menos general.
Claro que aquí hice un poco de trampa porque no, creo que la última parte ya no son hechos científicos. El objetivo. Sí, pero antes de eso viene la justificación. ¿Sí? Profesor, una consulta. Cuando uno está referenciando, por ejemplo, uno está leyendo un paper y ve que el paper tiene una cita, ¿no? Sí. Y a uno le interesa utilizar esa parte porque es algo importante. Cuando va a citar, ¿lo cita al paper que está leyendo o No, cita al...? Tú citas el artículo que estás leyendo. El artículo, no vas al otro paper para Bueno, revisar. si te interesa y vas al otro, y pues citas el otro. Pero uno cita lo que yo leo. Mire, por lo siguiente, yo llego con él y le digo, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Quién te dijo? ¿A mí me lo dijo el profesor? Y dice, no, espérame, eso está mal. Ah, pónganse de acuerdo, ¿no? Yo no cité, Ya. yo tengo que citarlo. No, que fui y yo digo, no, lo estoy diciendo yo, porque lo interpreté mal a él, pero yo lo digo y no lo cito. Entonces, ¿quién es el que le tengo que reclamar? Reclámame a mí. Yo he dicho, ¿sabes qué? Es que yo no lo hice. No sé, ¿por qué no lo reconociste a él? El que va a ir a la cárcel eres tú por no citar. Entonces, cita lo que yo leo. Cita lo que yo leo. ¿Sí? O sea, a veces uno dice, me gustó esta frase, voy a buscar el artículo original. Y resulta que le encuentras más jugo. Bueno, puedes utilizar, citar a los dos. Cuando a cada uno le saques información. ¿Sí? Sí, para ser un poco, ser justo. Parece que en ciencia lo importante es que cuando yo cite, sea justo también. No me adjudique ideas que a mí no se me ocurrieron, que la tentación es muy grande. Dice, este artículo nadie lo ha visto. ¿No? Y voy a darle la idea, sí que fue mía. Y ahí va el trancazo, ¿verdad? Y el rato lo veo y a lo mejor nadie se va a dar cuenta. Pero ya me di cuenta yo, hombre, ¿cómo voy a dormir tranquilo? Me voy a tomar un café y lo voy a parecer, híjole, me lo haré con una beca que no me merecía. Me vas a ver más amargo el café. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir, a hacer voy a jugar un número mágico, me gusta el 14. Entonces le voy a pedir que con los artículos que tienen extraigan 14 hechos y los acomoden de lo general a lo particular. ¿De acuerdo? Si quieren pueden hacer lo siguiente, cojo la frase, no me lo traduzcan, háganlo como está en inglés. Y esta es la primera oración que yo quiero poner como el hecho más importante. Esta va a ser la oración que la saqué de aquí, que va a ser el segundo hecho más importante. A veces puede ser que los dos hechos lo tomé del un mismo artículo, eso no tiene mayor relevancia. ¿Les parece? Sí. Profesor, una consulta adicional. Cuando uno va a hacer unas referencias, ¿debe tener un criterio para poder seleccionar sus referencias? O porque en internet a veces encuentran una documentación que a veces algo no está muy claro y te dicen, esto es así y parece como que, bueno, lo tienes que citar, ¿no? Pero a veces es necesario ir a la referencia para ver cómo lo dedujo y cosas así. Sí, bueno, si tú, la idea es que utilices información de calidad. Acuérdense, yo puedo hacer un programa de cómputo donde le digo que me haga la tabla de sumar y que se equivoque. Yo le diga 2 más 2 y me diga que valen 4. Eso está bien, pero diga 2 más 2 me da 5 y no porque lo diga la computadora está correcto. Entonces, cuando yo me nutro de información de baja calidad, va a generar en mí criterios de baja calidad. Entonces hay que utilizar referencias que estén arbitradas, que sean de buena calidad. En ocasiones uno encuentra información en internet, por ejemplo, si yo quiero saber cuánta gente de hispanas murieron el año pasado de artritis reumatoide en Estados Unidos, es muy probable que esa información no la tenga en un artículo científico, va a aparecer en estadísticas, por todo hay que buscar las bases estadísticas que sean válidas. No porque lo dice un periódico, lo voy a tomar, tengo que ir a la fuente directa. ¿De acuerdo? Entonces, a veces alguien me decía lo de la patente, ¿quién me decía lo de la patente? Encontró en su búsqueda él que hacía citar una patente. Entonces, bueno, si yo quiero citar la patente, tengo que decir, o sea, ¿qué jugo le quiero sacar en mis hechos sobre la patente? Yo lo vería, incluso recientemente ha habido desarrollos tecnológicos y cito la patente para medir y cito la patente porque quiere decir que si es una patente no hay publicaciones al respecto porque la patente tienes que mantener ninguna publicación por 2 años y si esta persona lo patentaron quiere decir que la idea que tiene es original. A lo mejor después busco entre los autores si no publicamos después otra cosa que pueda ser más reciente, pero por lo pronto esa es mi fuente y esa es la que cito. Y la otra es que sí, tratar de evitar que lo saques de páginas de internet. El citar, por ejemplo, datos que saqué del internet.
no es muy confiable porque yo puedo citar un dato ahorita y la página, nadie me garantiza que va a permanecer. Hay una forma de cómo se citan las páginas de internet. Hay una norma ISO que te dice cómo debo citar una página de internet. Cómo debo citar, por ejemplo, un tweet. Cómo debo citar un correo electrónico. Hay normas para citar. Pero ustedes se fijan en los artículos, va a ser muy raro que encuentren citas a esos trabajos. Habrá disciplinas que sí incluyan ese tipo de citas. Y en ocasiones encontraremos nosotros la necesidad de citar, por ejemplo, de una empresa que vende una tecnología y que es el dueño de la marca registrada de una cosa. Y yo quiero hacer la cita cuando no hay publicaciones de la empresa que me den datos que solamente la empresa te los pueda. Ahí la cita la hago a la página de la empresa. Pero hay una forma de citar. Pero sí tratar de evitar caer en la tentación de citar cualquier cosa que encontremos en la red y que no sea confiable. Pero ¿cuándo fue el último censo en el Perú? ¿En qué año? Pues yo quiero saber ahorita cuánta gente vive en Lima. Entonces tendría que recurrir. ¿A quién le pregunto? Tengo que ir a la oficina de gobierno que se responde. Y alguien dirá, no, es que el gobierno no es confiable, pero es el único instrumento que puedo confiar. Es el legal. A menos que haya un grupo de profesores que le hagan la competencia a este despacho de estadística y que tengan datos que se contrasten. En tal caso, mi trabajo se enriquece, porque dirá, a pesar de que en el Perú existe institución, existe gente, y hago la cita, donde los datos no contrastan, por lo tanto, ya realizaría mi trabajo, porque me colé en la disputa de dos instituciones y mi trabajo va a contribuir ahí. Que será estupendo encontrar una cosa de esas, ¿no? Donde te metes en la lucha de dos titanes y tú vas con una solución. Porque, bueno, vamos a hacer los 14 de los artículos, se rescaten 14 hechos. Si tienen más artículos, pues un poco la idea es que esto lo hiciéramos por semana, 10 artículos cada semana. Y con ustedes me porté flexible porque ya yo les pido 50 artículos en cada sesión. 50 la primera semana, 50 la segunda, 50 la tercera. Así que dicen, oye, ya no encontré nada. Ya te trajiste la base de datos que forma la piedra angular de lo que tú estás estudiando. A veces no los pueden conseguir todos. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Pero la idea es un poco que se den cuenta qué tanto se ha publicado en su área. Y si el semestre tiene 17 semanas por 50, échenle cuenta lo que tienen que hacer. Entonces, entre más artículos tengan, va a ser más fácil construir los hechos. Bueno, voy a hacer el ejercicio hacia atrás. Entonces, yo les dije que en algún momento de la introducción aparecía el objetivo. Y a veces, no siempre en los artículos es fácil encontrar el objetivo. Que te diga, el objetivo de este trabajo es, porque en el inglés te pueden decir the purpose, the aim, the objective, o a veces simplemente te lanzan el verbo en modo infinitivo e implícitamente te están diciendo cuál es el objetivo. Entonces, ¿cómo lo hace la mayoría de los artículos que han rescatado? Lo dicen de manera explícita y de qué forma lo hacen. Entonces uno aprende a imitar y dice, bueno, si la mayoría utiliza the aim, pues yo en mi artículo le voy a poner the aim también. Entonces, fíjense, en esta, aparte de tener la función de rescatar los hechos y las explicaciones, como lo vemos aquí, hay una parte donde se va a justificar el trabajo. O sea, la justificación del trabajo. Y la justificación puede ser en forma explícita o en forma implícita. Y van a encontrar por ello, vamos a tratar de buscar en qué momento de la introducción los autores dicen lo siguiente. Ha sido señalada en la literatura, palabra unas palabras menos, la necesidad de investigar al respecto. Ya están justificando el trabajo. O a veces uno menciona, ya nos pone la cita, ¿quién lo ha señalado en la literatura, la necesidad de estudiar más? O ha habido pocos estudios al respecto, ya lo estoy justificando. Eso es cuando uno lo hace y se apoya en otros autores, pero a veces me voy a contar que lo que yo quiero hacer no tiene justificante en otros lados, entonces la justificación la hago a título personal. Y digo, resulta interesante determinar, ya estoy justificando yo por qué lo estoy haciendo, sin estar de acudir a alguien que lo diga. Eso donde aparece, poquito antes, en el párrafo previo, donde esté el objetivo. Entonces vamos primero a lo que sea el objetivo. Entonces véanse la parte final de la introducción y lean ahora las oraciones de abajo hacia arriba.
La última oración de la introducción, ¿qué dice? ¿Es objetivo o no es objetivo? Acuérdense, no traduzcan, más o menos lo que entienden. ¿Qué dice tú? Lo que se hace en el trabajo. En este trabajo se reporta tal cosa. Ese es el objetivo. El verbo, reportar. Y si voy a la escala de Bloom, puedes llegar a complejidad de un estudio donde se reportan cosas. Acuérdense, el más complejo, estudiar. El más simple, medir y calcular. Entre eso aparecen todos los demás objetivos. Pero como no quiero yo meterme a eso, porque es más de los profesionales de la educación, bueno, se supone que son profesionales de la educación y debemos de saber eso. Pero mi trabajo no tengo por qué decir que inventé una cosa cuando siempre dice hacer una medición, que es simple. Lo voy a hacer, en este trabajo medimos, en este trabajo se midió y se calculó, en este trabajo se analizó, en este trabajo se reportó o se reporta, o en este trabajo se estudió. Acá el verbo aparece en modo infinitivo, reportar, y lo encuentra él en su artículo en la última oración. Cumple con el requisito, aparece en el último párrafo de la introducción. Alguien que no aparezca el objetivo en el último, que aparezca en el penúltimo párrafo. ¿El tuyo? En el penúltimo. Sí. Dice, el principal objetivo es la medición precisa de la reacción nuclear. Ahí dice, la principal objetivo es la medición. El verbo, y ahí no hay pierde porque dice el objetivo, el autor le ayuda. ¿Cómo quieren ustedes escribir su objetivo? ¿En forma explícita o velada? En forma explícita, ¿para qué engañamos al lector? El objetivo de este trabajo es, y digo, el verbo exactamente lo que hicimos. Pero fue el penúltimo. Sí. Nomás por curiosidad, ¿qué dice el último párrafo? De otro lado, en CR39 se utilizan ciertos convertidores para el mismo tiempo, para mediciones de neutrones rápidos. ¿Y tiene cita? ¿Es el último párrafo? No. Es un corolario. Pero ya estoy seguro que se trata de CR39 y neutrones, por lo que sospecho. Porque me están diciendo, ahora se está poniendo un poco de moda que al finalizar yo la introducción, ya que dije el objetivo, yo diga ahí para qué, por qué es útil el trabajo que estoy presentando, qué utilidad tiene, para quién pueden ser útiles los datos. Yo elegí un paper que se califica como una revisión. Entonces, por ejemplo, verbo como tal no encuentro en el título. Lo que sí al final de la introducción, la última frase es que se buscan tecnologías alternativas a los contadores de Helio 3 para la instrumentación nuclear. Yo ahorita voy a escribir un artículo relacionado con eso y voy a trabajar con un sustituto de Helio 3. Es decir, ha sido señalado en la literatura, y cito el artículo de la necesidad de investigar, buscar métodos alternativos. Ya justifiqué mi trabajo. Y no fue mi justificación, me apoyé en algo. Creo que ya se mencionó la diferencia entre el artículo de revisión y el artículo de investigación. Acuérdense, un artículo de revisión no tiene la estructura de un artículo de investigación. Para empezar, los artículos de revisión se hacen por encargo. Nada que yo voy a hacer un artículo y lo voy a mandar a la revista. Es muy buena negación para los profesores decirle, haz un artículo de revisión de este tema, pero no porque lo voy a mandar a publicar, sino porque voy a obligar al alumno a hacer una búsqueda y acomodar el artículo y hacer una síntesis. Entonces, el artículo de revisión es por encargo, no es que yo lo mande a una revista. La otra, no tiene la estructura porque el artículo de revisión hace el acopio de 200, 300 citas, artículos, lo leen 3 o 4 expertos y te dice por dónde va el asunto, cuáles son los derroteros de la investigación. Ese es excelente, que yo encuentre un artículo de revisión en mi área de interés cuando estoy buscando mi tema de tesis, porque me ahorra la lectura de 300, 400 artículos. Y alguien lo leyó por mí y me describe en forma muy breve dónde están las áreas de oportunidad. Ser esto, pero además que no siempre va a haber artículos en su momento de revisión. Hay una revista que se llama Annals of Review. ¿Cómo se llama? Annals of Review. Creo que ustedes tienen acceso a esta revista. Y se publica, es un libro, y por ejemplo, hoy vamos a hablar de actividad volcánica. Y se hace una revisión del todo que se ha publicado en los últimos 5 años. Y lo hace un grupo de expertos.
que los contrata y saca un solo número que es un tocho así gordoso, pero analizan todo lo publicado y la dan y te dicen, esta venta de investigación ya está agotada, ya no vale la pena hacer más investigación en este campo. Ah, pero se abren nuevos derroteros. Esta es una nueva área que hay que investigar. Sería estupendo. Y la sé para muchas disciplinas, para todos los campos aparece un volumen. Creo que el último que apareció con cosas de nucleares fue hace 20 años. Ya no han hecho tal revisión en esta revista en particular. Pero en las revistas a veces publican los reviews, pero no tienen la estructura del review del artículo científico. ¿De acuerdo? Y el overview también. Los overview. Ah, no, lo que pasa es que el review hace eso. Y luego hay uno que se llama overview, que se llaman trends. Porque dice la tendencia. Pero todos esos acuérdense que son artículos de segunda mano. Es decir, el que produjo la información lo lee otra gente y lo que yo leo es lo que leyó la otra gente. Por eso es de segunda mano porque ya pasó por dos manos. Y el de primera mano es el que lo produce el autor y yo leo el artículo directamente del autor a través de la revista. No, son estupendos porque te dan panoramas. ¿Sí? Los trends, los overviews, los reviews te dan panoramas y los hacen por disciplinas y dicen los últimos 3 años, los últimos 5 años, los últimos 10, dependiendo de la idea que tenga el editorial. O uno puede sugerir un método, oiga, sería interesante hacer un review de cuál es el estado de la cuestión en el campo de las trazas nucleares. ¿Para dónde va? Entonces, tú puedes sugerirle a un editor y decirle, y le envío yo mi propuesta. Pero dice, bueno, pues ahí le va un chequecillo porque eso no se hace gratis, es por encargo. No puede hacer eso. ¿Vale la pena? Encontré un paper donde el objetivo está en el abstract. No, sí, el acta, acuérdate que sí puedes encontrarlo, pero de forma más explícita en la introducción. No, en la introducción menciona acerca del detector LR115 y cuáles son sus características. Pero, y ahí termina. Pero ahí no dice el objetivo. ¿Qué revista es? léelo, Bueno, no, lo menciono por este paper que le estaba buscando el objetivo al final, pero No trae el objetivo en la última parte. No, está solamente en el abstract, dice... Pero no es el artículo del artículo en extenso de los proceedings. No, este es otro... ¿Cómo se llama la revista? ¿Cómo se llama la revista? Journal of Radiation Research. Esa es una open access. Esa es una open access. Ah, casi aparece ahí la espada de Sí. los árabes. Sí. Sí. Es que no, se publican revistas que a veces no tienen, y ve, no cumplen con el estándar, por eso es más complicado. No, yo no digo que esa información sea despreciable, ¿no? Hay gente que hace el esfuerzo y publica ahí de buena fe, que vas a encontrar información valiosa. Pero cuando tú quieres mandar un artículo de estos al Elsevier y citas esa obra, te aparece un diagnóstico y te dice, esta cita no está validada. No te dicen que la quite, no, pero te advierten, esta cita no está validada. Es decir, esta cita la voy a por ahí porque usted la escribió, pero no tiene calidad. Nomás te advierte. No aparece en tu artículo nada raro, pero tú te das cuenta que esa cita no está validada. Y vean, no guarda la estructura de lo que estamos diciendo. ¿Alguien más? Pues vamos a leer pues el objetivo y ya que encontramos el objetivo y luego leamos el párrafo previo a que diga cuál es el objetivo. ¿Qué dice ese párrafo? Esa oración, esa frase. Bueno, en mi caso, antes de lo del objetivo. Sí, antes de yo menciono sobre la escasez mundial de helio 3 y cómo ha afectado esto en el costo de los detectores. Entonces, está justificando el trabajo. Entonces, antes del objetivo, por lo menos voy a necesitar aquí que los últimos 3, aquí voy a poner el último va a ser, aquí lo vas a escribir, aquí vas a poner el objetivo, y antes de la justificación. Entonces, como les pedí 14, pues necesito nada más que aquí sean 12 párrafos, uno para la justificación y otro para el objetivo. Y eso para mañana. Porque mañana escribimos materiales y materiales. No tienen que traducir, no se frustren traduciendo. Cojan la frase, esta me parece que es la adecuada, aunque leyéndola no se conecten, pero la idea es que este hecho y este hecho lo voy a relacionar. Y aquí componemos el artículo.
Les digo, si no tienen un trabajo, piensen, ya tengo mis resultados. Además, yo se los voy a poner aquí. Mira, ¿cómo los quieres? Tabulados, te voy a dar una tabla aquí que me voy a inventar. Estos son tus resultados. O te voy a dar una gráfica. Y esos son tus resultados. ¿Sí? Vamos a incluir tu artículo. No, que yo quiero hablar sobre termodinámica. No, pues estamos bien, aquí ponemos temperatura con entropía, vámonos, ya estuvo el trabajo. Lo que trazas, ¿no? Intensidad de la fuente contra el número de trazas. La idea es que pongamos en práctica la redacción del artículo, aunque no tengamos resultados todavía que presentar, o resultados validados, pues. Y vean que va a ser fácil construir el artículo, que es lo que más trabajo nos cuesta. Simplemente porque sé en qué cajón van los juguetes de colores, los de madera, cómo los acomodo, cuando eran bien que acomodaba las cosas en cierto lugar. Acá simplemente seleccionar cómo lo acomodo, qué va primero, qué va después. ¿Sí? Preguntas. ¿Estamos aquí? Profesor, quería Sí. una consulta. Adelante. Con referente a la patente, por ejemplo, encontré una referencia en la patente. ¿Hay algún tipo de restricción en la fecha, así como los artículos que nos había dado por lo menos 5 años antes de, ¿no? Mire, yo les pedí que hicieran la búsqueda de los últimos 5 años, porque si les digo que lo dejen abierto, les va a salir un montón de información. Entonces les pido los últimos 5 años para que se base su trabajo en artículos actuales. Pero en ocasiones van a darse cuenta que materiales y métodos, necesito citar artículos que son más viejos, porque los métodos siguen estando vigentes. Yo para la parte de esta sección de la introducción, les pedí los más recientes. Voy a ser más ambicioso y les digo, los últimos 2 años, este año y el pasado, nada más, que se hayan publicado, porque va a salir un número muy pequeño. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, si una patente, tú haces cita de una patente, si se otorgó en los 60, la patente a lo mejor ya está liberada, pero sigue siendo los autores de la patente, aunque ya esté liberada la patente. Hago alusión a esa, a menos que haya un documento, un artículo que ya haya mencionado lo de la patente. O sea, que haya mencionado qué se hizo en la patente y la haya caracterizado. Uno puede patentar cosas que no están construidas. Yo voy a registro una idea y me dan 2. Cuando viene el proceso de búsqueda de información, yo no lo hago, pago porque el sistema lo hace. Y en ese proceso me dan un cierto tiempo a que yo demuestre físicamente que esa idea que yo digo que va a funcionar, funciona. Me otorgan un título que ya tengo la patente y todavía me dan un año más para que la máquina, el aparato lo tenga físicamente construido. Ya cuando, si tengo éxito y alguna empresa dice que te la compro, pues ya negociamos, te cedo los derechos, yo me hago socio y a lo mejor ya no me interesa a mí publicar, ya no me va a interesar publicar, pero hay gente que va a publicar a raíz del aparato que se creó con eso. Entonces a lo mejor ya te conviene citar los artículos donde se cita, a menos que quieras citar algún aspecto muy particular de esa patente. Entonces sí citaremos la patente. ¿Alguien más? Profesor, y Sí. en el caso de los objetivos, ¿hay objetivos generales, específicos? No, aquí en el artículo se pone un objetivo, el objetivo general. En la tesis van a poner objetivo general y luego ese objetivo general lo van a partir en objetivos particulares y cada objetivo lleva metas. El artículo más es el objetivo general. Ah, sí. Y uno pone el verbo de la acción que haya sido más relevante. Puede ser, medí, calculé, si fue eso. O se caracterizó mediante, se caracterizó esto, entonces el verbo fue caracterizar. Entonces el objetivo es caracterizar mediante esto y esto, las propiedades que tiene este. Puede ser muy breve, muy conciso y directo. Y antes del objetivo ser... Antes del objetivo va la justificación. Una justificación. Si tú encuentras un artículo donde, así como lo mencionamos con él, si un artículo dice, debido a la escasez de bla, sería importante, él ya no tiene que dar la justificación individual personal. Él ya se apoya y dice, ha sido señalado en la literatura, y algo la cita del artículo, la necesidad de buscar métodos alternativos. Porque el objetivo de mi trabajo es, estoy justificando mi trabajo, y cuando tengo el objetivo ya quedó justificado arriba. A veces no encuentro una referencia que me dé la justificación. Yo la justificación la escribo yo. No más que no voy a decir porque a mí se me ocurrió, pues es una justificación, pero no es válida. Tendré que dar argumentos más poderosos. Sí, por decir, porque no tiene nada que hacer, es una justificación.
Entonces, bueno, si no encuentro así un artículo donde diga eso, puedo yo decir, es interesante conocer o buscar métodos alternativos para la detección debido a la necesidad de diversificar los métodos de detección. No lo leí en ningún lado, se me ocurrió a mí ahorita y una justificación. No lleva cita, porque lo escribí yo. Entonces escribo después de eso el objetivo de mi trabajo. ¿Te parece? Las ventajas, por ejemplo, de tu trabajo. Normalmente decía que hoy se ha puesto de moda esto. Después de que tienes el objetivo hay una frasecita que dice la información que aquí se reporta. En algún artículo puedes probar que encuentren eso.